Hola, hoy nos sumergimos en un tema esencial, la tensión arterial. Y lo hacemos con el material de MedicMede, la tensión arterial como guía. La idea es, ir más allá de saber los números. Queremos entender bien qué es, cómo funciona nuestro cuerpo para regularla y cómo medirla correctamente. Es fundamental para la salud cardiovascular. Vamos a explorar desde lo básico hasta los detalles de la medición, por qué cambia. Vale, vamos a meternos en faena. Exacto, porque a menudo se ve la tensión como, bueno, un par de cifras y ya está, pero es mucho más dinámico, ¿sabes? Es un indicador vivo de cómo está nuestro sistema circulatorio. Y la verdad es que el material que tenemos hoy da una visión muy completa. Conecta la fisiología con la práctica, incluso con las nuevas tecnologías. Vale, pues empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente? Hablamos de presión arterial sistémica, ¿no? La fuerza de la sangre contra las arterias. Eso es. La presión dentro de las arterias principales. Y lo de tensión entiendo que viene de cómo esa presión estira, o sea, tensa las paredes de las arterias. Curioso que ya Hipócrates hablaba del latido rítmico del corazón. Claro, ese latido es el ciclo cardíaco. Oímos dos ruidos, ¿verdad? Sístole y diástole. La sístole es cuando el corazón se contrae, ¡pum!, y expulsa la sangre. El ventrículo derecho a los pulmones y el izquierdo, con más fuerza, a todo el cuerpo por la aorta. Ajá. Y luego la diástole. Ahí el corazón se relaja, se vuelve a llenar de sangre para el siguiente latido. Y esto en reposo, pues, unas 50-80 veces por minuto. Y toda esa presión, esa fuerza, es necesaria para que la sangre circule bien y llegue hasta el último rincón del cuerpo. Pero aquí viene algo que a mí me parece fascinante. Las arterias no son solo tuberías, son activas. Fundamental. Son elásticas. Piense días como tubos elásticos. Cuando el corazón bombea con fuerza en la sístole, las grandes arterias se ensanchan un poco para recibir esa sangre. Se adaptan. Exacto. Y luego, en la diástole, cuando el corazón descansa, esa elasticidad hace que las arterias vuelvan a su sitio, pero no de golpe. Tienen músculo en su pared. Y esa contracción elástica ayuda a seguir empujando la sangre hacia adelante. Mantiene el flujo más o menos continuo, aunque el corazón bombee a golpes. Entiendo. Sin esa elasticidad, la presión podría caer casi a cero entre latidos. Sería un desastre. O sea que esa elasticidad es clave para mantener la presión mínima, la diastólica. Y me imagino que eso cambia con la edad, ¿no? Se pondrán más rígidas. Efectivamente, es uno de los factores. Pero bueno, volviendo a la medición. La unidad internacional es el pascal, el pa. Pero, ¿quién usa eso en la consulta? Nadie, ¿verdad? Siempre oímos otras cosas. Claro, lo normal son los milímetros de mercurio, mmHg. O a veces, más coloquial, centímetros de mercurio, cmHg. Es una herencia de los primeros aparatos. Y siempre nos dan dos números. ¿Por qué dos? Ah, sí. Son los valores clave. La presión arterial sistólica, la paz, es la máxima. La presión justo cuando el corazón expulsa la sangre. La alta. Eso es. Y la presión arterial diastólica, la PAD, es la mínima, la presión que queda en las arterias cuando el corazón está relajado, llenándose. La baja. De ahí el famoso 12-8, que serían 12 centímetros Hg de sistólica y 8 de diastólica. O 120-80, si hablamos en milímetros de mercurio, 120-80 mmHg. Y según los datos que manejamos, se habla de hipertensión por encima de 140-90 mmHg generalmente. Aunque, ojo, que algunas guías, como unas americanas de 2017, parece que bajan el listón a 130-80 en algunos casos. Sí, eso es interesante, cómo varían un poco los umbrales según las guías o las sociedades científicas. Y otra cosa, a veces te dan un solo número. Hay que saber qué es. Coloquialmente, si alguien dice tengo 12, casi seguro que es la sistólica. Vale. Pero en un contexto más médico, un solo valor podría ser la presión arterial media, la PAM. No es la media simple de los dos números, ¿eh? Se calcula dando más peso a la diastólica, porque el corazón pasa más tiempo relajado que contrayéndose. Algo así como PAM igual a PAS más 2PAD partido 3. ¿Y eso para qué sirve? Da una idea mejor de la presión constante que están recibiendo los órganos, la perfusión. Y también existe la presión de pulso, que es simplemente la diferencia, PAS menos PAD. O sea que cada número o combinación nos da una pista diferente sobre cómo va el sistema. La fuerza del latido, la resistencia de los vasos, la perfusión. Muy interesante. Pero vamos a ver, ¿por qué cambia tanto la tensión?
no es un número fijo como la altura. No, para nada. Es súper dinámica. El material lo explica bien. Depende de una interacción compleja. Por un lado, cuánto bombea el corazón, o sea, el débito cardíaco. Cuánta sangre por minuto. Eso depende de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de cada latido. Claro. Luego, de cómo estén los vasos sanguíneos. Si están más contraídos, ofrecen más resistencia al paso de la sangre, y la presión sube. Es la resistencia vascular periférica. Vale. E incluso influye un poco la viscosidad de la sangre, cómo de espesa sea. ¿Cuántas cosas? Y supongo que el cuerpo tiene formas de ajustar todo eso. Y tanto, sistemas de regulación muy finos. Por un lado, el sistema nervioso. El nervio vago, por ejemplo, puede bajar la frecuencia cardíaca y dilatar vasos para bajar la tensión. Y el sistema simpático, el de la adrenalina y noradrenalina, hace justo lo contrario. Acelera el corazón, contrae vasos, sube la tensión rápido si hace falta. La respuesta de lucha-huida que decías antes. El corazón a tope. Justo. Y luego hay una regulación más lenta, que funciona con hormonas y otras sustancias en la sangre. Es la regulación humoral. Aquí está el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, un circuito complejo entre riñones, pulmones, glándulas suprarrenales, que controla el volumen de líquidos y la contracción de las arterias. Uf, suena complicado. Lo es. Y también actúa la vasopresina, que retiene agua, y otras sustancias que se liberan localmente en los tejidos para dilatar los vasos cuando necesitan más sangre. Es como un valle continuo de señales. Claro, entiendo. Por eso mismo, hacer ejercicio, un susto, el estrés, ¡pum!, sube la tensión. Y luego descansas, duermes y baja. No para de cambiar. Exacto. La clave es esa. La tensión es variable por naturaleza. Y si es tan variable, medirla bien es todo un arte, ¿no? El material insiste mucho en eso. Totalmente. Es crucial medirla bien porque hay muchas cosas que pueden influir en el momento. El más famoso, el efecto bata blanca. Ah, sí, que te pones nervioso en la consulta y te sube. Eso es. Te da una lectura más alta de lo normal solo por estar ahí. Y no eres hipertenso realmente, o no tanto. También se habla del tamaño del manguito, que si es pequeño, aprieta más y da cifras altas. El efecto brazo gordo. Sí, es fundamental usar el tamaño adecuado para la circunferencia del brazo. Si no, la lectura no es fiable. Incluso que puede haber diferencias normales entre un brazo y otro. Sí, pequeñas diferencias son normales. Por eso se recomienda medir en ambos la primera vez. Son detalles, pero importantes. Y pensar que todo esto empezó. Bueno, Poiseuille en 1828 ya metió un tubo directo en una arteria para medir. Imagínate. ¡Qué invasivo! Sí, el método que usamos hoy, con el manguito inflable, se lo debemos a Riva-Rocci, a finales del siglo XIX. Y el método clásico, el de referencia, es el auscultatorio, ¿no? Con el manguito, el manómetro, antes de mercurio, ahora suelen ser de aguja, aneroides, y el estetoscopio. Correcto. El procedimiento es inflar el manguito por encima de la presión sistólica para parar el flujo en la arteria braquial. Vale. Y luego, desinflar poquito a poco mientras escuchas con el estetoscopio justo debajo del manguito, sobre la arteria. Y ahí es cuando se oyen unos ruiditos. Los ruidos de Korotkov. El primer sonido claro que oyes marca la presión sistólica, la paz. ¿Y por qué suenen? El material lo explica, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Es por la turbulencia. Cuando la arteria está medio aplastada por el manguito, la sangre pasa a trompicones de forma turbulenta y eso hace ruido. Como un río rápido en un estrechamiento. Ah, claro. Y sigues oyendo esos ruidos con cada latido mientras desinflas. El momento exacto en que desaparecen del todo, cuando la arteria ya está libre y el flujo vuelve a ser suave, silencioso, ese momento marca la presión diastólica, la paz. Qué bueno entenderlo. Vale, ese es el método clásico. ¿Hay otros? Sí, hay métodos manuales menos precisos que no usan estetoscopio. Uno es mirar la aguja del manómetro, ver cuándo empieza a oscilar y cuándo oscila más fuerte. Es el método oscilométrico manual, pero es menos exacto para paz y paz. Ya. Otro es palpar el pulso en la muñeca, el pulso radial. Mientras desinflas, cuando notas que vuelve el pulso, eso te da una idea aproximada de la paz, pero no te dice nada de la paz. Es útil en urgencias si no tienes otra cosa. Y luego están los aparatos automáticos, los electrónicos, que usa mucha gente en casa. ¿Esos cómo funcionan? La mayoría usa el método oscilométrico también. Tienen un sensor que detecta las vibraciones u oscilaciones de la pared de la arteria cuando pasa la sangre al desinflar.
Y un pequeño ordenador, un algoritmo, interpreta esas oscilaciones para calcular la paz y la paz. Y la frecuencia cardíaca también, normalmente. Tienen ventajas, ¿no? Son fáciles de usar, puedes hacer varias mediciones, medirte en casa tranquilamente. Eso ayuda a evitar el efecto bata blanca. Sí, sí, desde luego. La automedida en casa, AMPA, o la monitorización durante 24 horas, MAPA, o holter de tensión, son muy útiles para tener una visión más real. Pero ojo, los automáticos también tienen sus pegas. Su precisión varía, pueden fallar con arritmias, son sensibles al movimiento. Y lo que decía, el material, usarlos de cualquier manera en la farmacia de pie sin reposo, pues no vale. Claro. Y los de muñeca o dedo, aunque cómodos, no son el estándar de referencia. La posición del brazo es súper importante y con esos es más fácil equivocarse. Para tener la foto completa está la mapa, el holter. Exacta. Llevas el aparato 24 horas y te mide la tensión automáticamente cada cierto tiempo, durmiendo y despierto. Eso da muchísima información sobre el patrón real. Y ya en el hospital, en cuidados intensivos para pacientes graves, se usa la medición invasiva. Un catéter dentro de una arteria. Eso es lo más preciso, claro. Vaya recorrido desde aquel tubo de Poisuriel hasta el holter o el catéter. Y para la medición normal, la de consulta, con el método clásico, ¿cuál sería el protocolo ideal? Pues lo que dice el material. Reposo previo, unos 5 o 10 minutos, tranquilo. Sentado cómodamente, espalda apoyada, pies en el suelo, sin cruzar las piernas. El brazo sin ropa, apoyado más o menos a la altura del corazón. Usar el tamaño de manguito correcto. Medir en ambos brazos la primera vez y quedarse con el valor más alto. Y repetir al final de la consulta, por si acaso. Sí, es buena idea, por si la primera medición estaba un poco alta por los nervios iniciales. Hablando de situaciones límite, el material menciona formas de estimar la tensión sin aparato, solo palpando pulsos. ¿Eso es fiable? Bueno, es una orientación rápida en urgencias. La idea es que si palpas el pulso radial en la muñeca, se supone que la sistólica está por encima de 80 milímetros mercurio. Si no notas el radial, pero sí los centrales, femoral en la ingle, carótida en el cuello, pues igual está más baja, entre 60 y 80 quizás. Pero con pinzas, ¿no? Claro, con mucha cautela. La percepción del pulso varía. Puede haber otros problemas. No es una ciencia exacta. Que no palpes el radial no significa sí o sí que esté por debajo de 80. Es solo una pista. También se nombra lo del relleno capilar, apretar la uña, pero parece que no es muy fiable, ¿no? Y menos con apps de móvil. Sí, su fiabilidad es cuestionable para estimar la tensión. Y lo de las apps necesitan calibrarse mucho. El futuro parece ir por otro lado. Cámaras que analizan microcambios de color en la cara, sensores en los dedos. Hasta en el váter. Leí algo de sensores en el asiento. Sí, hay mucha investigación en métodos sin manguito, cafles. La idea de monitorizar la tensión continuamente y sin apretar el brazo es muy atractiva. Pero, aquí viene el pero. El material cita una frase contundente de una revista médica importante. No CAF, no trust. O sea, sin manguito, no te fíes. Vaya. Aún falta mucha validación clínica seria para que estas nuevas tecnologías sustituyan a los métodos clásicos para tomar decisiones médicas importantes. Hay potencial, pero hay que ser prudentes. Entiendo. La tecnología avanza, pero la fiabilidad clínica es lo primero. Bueno, ya para ir terminando, repasamos rápido algunas situaciones donde la tensión no está normal, que se mencionan. La hipertensión, claro, alta de forma mantenida. La hipotensión, baja. El colapso o shock, que es una caída muy brusca y grave. Ajá. El efecto bata blanca, que ya dijimos, alta solo en la consulta. Y lo contrario, la hipertensión enmascarada. Normal en consulta, pero alta fuera. Esa es difícil de pillar sin mapa o automedida. Desde luego. Y también se menciona la tensión pincé o pinzada. ¿Eso qué es? Es cuando la diferencia entre la máxima y la mínima, la presión de pulso, es muy pequeña, menos de 40 milímetros de mercurio, por ejemplo. A veces puede indicar que las arterias grandes están más rígidas, que han perdido esa elasticidad de la que hablábamos. Tiene sus implicaciones. Claro, todas estas categorías ayudan a entender mejor qué está pasando, ¿no? No es todo blanco o negro. Bueno, yo creo que hemos tocado todos los puntos clave. ¿Qué es la tensión, esa presión que sube y baja? ¿Por qué lo hace? Esos sistemas de regulación tan complejos. Y sobre todo, la importancia de medirla bien y los distintos métodos que hay. Desde el estetoscopio de toda la vida hasta, bueno, el futuro que se acerca. Yo me quedaría con eso. La tensión es mucho más que un número.
Es un signo vital muy sensible, que refleja muchas cosas. Conocer nuestras cifras está bien, pero entender el contexto de la medición es fundamental. La variabilidad no es un error, es biología. Y eso me deja pensando una última cosa. Si la tensión es tan variable, si cambia tanto de un momento a otro, ¿qué valor tiene realmente una única foto fija, esa medición aislada en la consulta, para entender de verdad cómo está nuestro sistema cardiovascular? Quizás deberíamos enfocarnos menos en esa foto puntual y más en entender la película completa, ¿no? Ver cómo se comporta nuestra tensión a lo largo del día, de la vida. Ahí lo dejo, para darle una vuelta. Ha sido un placer explorar esto. Hasta la próxima.